Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 4, versículo 10. En esta mañana continuaremos nuestro estudio expositivo de la carta a Santiago, donde hace una serie de advertencias, denuncias, instrucciones y reconvenciones a la iglesia para que viva de acuerdo al Evangelio. Recordemos nuestro eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Dios nos llena de obras. Hoy tenemos el texto número 10 del capítulo 4 que dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es un texto corto, preciso, conciso, específico, que nosotros debemos tener en cuenta y que sigue en la misma línea de la instrucción, del conocimiento, de la revelación y de las advertencias. Es un texto que nos sigue manteniendo la verdad, que nos sigue instruyendo sobre el conocimiento del Evangelio y que nos sigue llamando la atención sobre todo el proceso de santidad, compromiso, devoción, contrición, arrepentimiento y mansedumbre. Recordemos que todo Santiago es un libro de instrucciones, es un libro práctico que combina el concepto, la teoría, el principio y la aplicación del principio. Y Santiago está muy comprometido en ver o en exigirnos como creyentes que demos fruto. Muéstrame tu fruto. Sí, muéstrame lo que haces, muéstrame tus obras. Sin embargo, Santiago sí tiene mucho para mostrar. Los creyentes no tienen que mostrar, porque Santiago les está diciendo: muéstrame tus obras, muéstrame tu sabiduría, muéstrame tus buenas acciones, muéstrame tu compromiso. Y los cristianos están quedando cortos en la iglesia porque no tienen que mostrar. Pero Santiago sí tiene cómo demostrar y cómo mostrar que ellos tienen obras malas, que no tienen fruto, que no están siendo constantes, que son de doble ánimo, que no se están arrepintiendo, que están viviendo de una manera distinta a la forma como ellos profesan. Y eso es muy interesante, porque mientras yo debo mostrar y no tengo para mostrar, el predicador que espera que muestren algo de fruto no lo tienen, pero sí tiene cómo mostrar lo que no están haciendo bien. Es decir, un fruto censurado o una obra que no es virtuosa, sino que es perversa. El texto de esta mañana nos permite a nosotros comprender la ruta. ¿Cuál es la ruta? Recordemos que el texto anterior tiene que ver con el arrepentimiento. El versículo número 7 dice: acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Comienza una ruta y la ruta es acérquense. Sí, el protocolo, el sendero es acérquense. Luego en el segundo momento dice: limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Recuerden que dijimos que esta era como la ruta de llegada al tabernáculo, donde primero se pasaba por el atrio y al llegar al atrio tocaba lavarse las manos y continuar al lugar santo y luego al lugar santísimo. En el versículo número 9 dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es decir, una vez nos acercamos o avanzamos al templo, llegamos al atrio o al patio, nos lavamos las manos, rito, limpieza ceremonial, continuamos, pero ahora continuamos en una ruta conducente al arrepentimiento. Aflíjanse, lamentense, entristezcanse, tengan vergüenza porque han obrado mal, porque no se han arrepentido, porque tienen que bajar la cabeza, porque han ofendido al Dios del cielo y no están bien. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Lamentense y lloren. Arrepentimiento. Y luego continúa hoy: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El propósito es el sometimiento. Y la forma como nos sometemos a Dios es acercándonos, limpiándonos, arrepintiéndonos y humillándonos. Es toda una ruta de descenso, es una ruta de bajada, es una ruta donde vamos descendiendo y llegando cada vez más bajo. ¿A quién le gusta una ruta de esas? Posiblemente si estamos en una competencia de un deporte extremo donde implica coger velocidad o una bajada donde nos impulsamos y tomamos gran velocidad, pues nos encantaría estar en descenso, porque eso nos favorece para la competencia. Entre más fuerza, más impulso tengamos y más velocidad tomemos, pues más rápido llegamos, porque a mayor peso y mayor velocidad, más rapidez, ¿cierto? Sin embargo, si se tratara de un deporte, nos gustaría descender, porque la competencia nos dirige hacia allá. Pero si se trata de bajar para humillarnos o para quedar cada vez más
o menos vistos, más invisibles, pues no nos gusta, ¿cierto? Si a nosotros nos dicen, bueno, cada vez déjese ver menos, cada vez exhíbase menos, cada vez escóndase más, ¿qué diríamos? Por ejemplo, vamos a poner un negocio. Si vamos a poner un negocio, ¿cuál sería el lugar más ideal para poder tener resultado en el negocio? El lugar más visible, más concurrido, en la esquina donde hay más comercio, donde somos más vistos, o en el rincón más escondido de la cuadra o del barrio donde nadie nos ve. ¿Dónde ustedes creen que vamos a vender más? ¿Dónde creen que vamos a tener más clientes o más visitantes o más resultados en ese negocio? ¿En el lugar más visible, en el más alto o en el más bajo? Pues uno diría en el más visible, en el más concurrido, en el lugar donde más somos observados. Sin embargo, aquí nos está diciendo que para nosotros recibir un beneficio, para tener un resultado, la ruta del deber es escondernos más, o bajarnos más, o agacharnos más, o cada vez ser menos visibles. Y ese es el texto que nos está diciendo. Primero someteos, luego acercaos, limpiaos, lamentense, humíllense, es decir, cada vez más bajo, ¿sí? Es algo así como uno decirle, agáchese, ya me agaché, un poco más, un poco más, un poco más, ahora de rodillas, ahora inclínese, hínquese, ahora tírese al suelo. Y uno diría, bueno, ya no puedo más, ¿cierto? Pero lo que está haciendo aquí Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, es dándonos a nosotros toda una ruta, y es la ruta del deber. ¿Cuál es el deber del cristiano? Hemos sido salvos por gracia, lo dice el texto número 6, pero Él da mayor gracia. ¿Y para qué da mayor gracia el Señor? Para que nos humillemos, para que seamos amigos de Él, para que resistamos la rebeldía de nuestro corazón y para que nos agachemos cada vez más. Noten, querida iglesia, que este es un trato inverso al que la sociedad propone, porque la sociedad nos dice, usted tiene que levantarse más, cada vez póngase más alto, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, las mujeres usan zapatos altos? Porque quieren verse más altas. ¿Por qué usamos escaleras? ¿Por qué usamos gradas, plataformas? ¿Por qué usamos edificios? Porque queremos cada vez vernos y sentirnos más altos. Y tenemos la sensación o la impresión de que si usamos un artificio como una escala, o un peldaño, o un taco, somos más altos. Pero no lo somos, es solo una ilusión. Sí, yo me puedo poner en la parte más alta del edificio y puedo dar la impresión de que soy más alto, pero sigo siendo tan pequeño como soy abajo, solo que estoy sobre algo. El ser humano quiere siempre estar sobre su propio ego. Y lo que Santiago nos está diciendo desde el comienzo es, cada uno alimenta tanto su ego, que se sube sobre el pedestal de su propia pretensión o de su propia ilusión o percepción para pensar que es más grande, que es más poderoso. ¿Recuerdan la historia de Babel? La sociedad antigua mesopotámica, dice la Biblia que llegaron a un acuerdo donde dijeron hagamos un proyecto y vamos a unirnos para ese proyecto. ¿Recuerdan en qué consistía el proyecto de Babilonia o de Babel? En hacer una gran ciudad o una gran torre con una construcción que fuera lo más elevada posible, con un propósito, que era ser tan altos y tener un nombre muy alto y llegar a lo más alto pretendiendo ser más grandes. ¿Recuerdan qué sucedió cuando ellos pretendieron esto? El Señor los dejó avanzar hasta cierto punto y luego confundió sus lenguas. ¿Y recuerdan qué significa Babel? ¿Recuerdan? Que es la base para la palabra Babilonia. Babilonia, la raíz etimológica es Babel. ¿Y Babel qué significa? ¿Alguien se acuerda? Babel significa confusión. Es decir, todos confundidos, todos queriendo ser grandes, todos con la pretensión de ser altos o vistosos o visibles, es decir, soberbios, altivos, pretendiendo ser más de lo que eran, y el Señor los confundió. Es decir, a Dios le agrada que nosotros deseemos, anhelemos, soñemos y promovamos ser más grandes de lo que ya somos, o que intentemos decir que somos grandes cuando no lo somos. Por supuesto que no. Recordemos que Satanás, antes de ser convertido en Satanás, que era un ángel de luz, dice la Biblia que él pretendió hacerse un trono o un estrado igual o más alto que Dios. Y él dijo, yo lo voy a lograr porque tengo sabiduría, tengo inteligencia y puedo pretender hacerlo. ¿Y recuerdan qué sucedió con él? En lugar de subir fue
humillado o expulsado o arrojado a la tierra. Dice la Biblia en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Noten que cada uno recibe lo inverso a lo que él busca. Si yo me enaltezco, ¿qué recibo como resultado? Humillación. Y si yo me humillo, ¿qué recibo como resultado? Exaltación. De alguna manera que hay toda una ley, que es una ley no de siembra y cosecha, sino una ley de inversión. ¿Sí? Si yo quiero esto, recibo el resultado opuesto. Es decir, hay un resultado antagónico o antónimo. Y eso es terrible. Imagínese que usted diga, yo quiero trabajar porque necesito el dinero, y que vaya y trabaje y no le pague. Que no reciba lo que usted merece por su trabajo, sino que reciba cero. Uno diría, no es justo. Pero aquí lo que nos está diciendo la Biblia es, Dios le va a dar al hombre respecto al concepto de sí mismo, opuesto a lo que él está buscando. Es decir, si él quiere ser grande, Dios lo va a humillar. Y si él se humilla, Dios lo va a engrandecer. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Cuál es la ruta del deber? Entonces alguien diría, la ruta del deber es en ascenso, cada vez subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. ¿Sí? Cada vez más alto y más arriba. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Si tú eres hijo de Dios, conoces el Evangelio, has nacido de nuevo, la ruta es todo lo contrario. Tienes que comenzar a bajar. A bajar, 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 bajar y bajar. Y en eso hay una relación directa con el ejemplo de Jesucristo. Recordemos que en el mismo libro de Santiago, en el capítulo 3, aprendimos lo que la Escritura dice que aprendamos de Jesús. Dice, de Jesús aprendan que Él, siendo igual a Dios, no se mantuvo como igual a Dios, sino que se humilló y guardó silencio, y cuando lo acecharon, Él no respondió defendiéndose, sino que agachó la cabeza, cerró su boca y no se defendió. ¿Se acuerdan que Santiago ya nos habla del caso de Jesús con Pilatos? Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, recuerden que Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey? Defiéndete, di algo. Jesús se pudo haber defendido, ¿ustedes qué creen? Tenía la sabiduría, tenía la verdad, es Dios. Jesús pudo haber dicho, claro que soy Dios, y te lo voy a demostrar. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque la Biblia dice que nos dio un ejemplo de humildad. Y ese ejemplo de humildad o de sencillez es extraordinariamente maravilloso, porque nos recuerda que Él, siendo Dios, guardó silencio sobre sí mismo y agachó la cabeza. Cuando Satanás lo tentó en el desierto y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate del pináculo del templo, Jesús pudo haber hecho una obra maravillosa y haber salido ileso, porque es Dios. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él agachó la cabeza, aceptó que estaba siendo tentado y venció la tentación. Es decir, Jesús nos da ejemplo de humildad, de mansedumbre, de sencillez y de agachar la cabeza o guardar silencio. ¿Cuántas veces alguien nos pone una discusión y nosotros picamos el anzuelo? Y en lugar de guardar silencio seguimos respuesta, 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 respuesta. ¿Quién gana? El uno dice una cosa, el otro otra, una cosa, otra. ¿Quién gana? En esa discusión, ¿quién gana? Ninguno. Quedan los dos como necios. Dice la Biblia, el sabio no discute con el necio, porque siempre que un sabio discute con el necio, ¿saben quién gana? El necio. El necio gana no porque sea sabio, sino porque demuestra que es necio. Porque el necio no se calla, el necio no declina, el necio saca argumentos torpes. Es decir, ¿quién ganó? Ganó la necedad. ¿Y la sabiduría qué hace? Guarda silencio. Es una actitud sabia guardar silencio cuando el necio nos inquieta con preguntas capciosas y cuando pretende solamente argumentos vacíos. Jesús, cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey? Yo les pregunto, ¿Pilato no sabía que Jesús era el rey? Cuando le llevaron a Jesús para ser juzgado, ¿qué le dijeron? Aquí le traemos un hombre que dice que es el rey. Es decir, Pilato sabía. Todo el pueblo y toda la nación de Palestina sabía que Jesús se promovía y se presentaba y lo anunciaban y lo promovían como rey. ¿Por qué Pilato le dice, ¿eres tú el rey? Si Jesús sabía que Pilato sabía. Jesús no le dijo nada.
porque donde Jesús le está explicando, le estaría dando palabras a un necio. Por eso muchas veces la sabiduría guarda silencio y la que grita en las esquinas no es la sabiduría, sino la necedad. Este camino que nos plantea Santiago es el camino de la sabiduría. Y el camino de la sabiduría es hacia abajo, humillación, sometimiento. Es un camino de arrepentimiento, es un camino de ponerse cada vez más bajo. Ahora es muy interesante porque la Biblia dice que aprendamos de Jesús, que es manso y humilde, y hallaremos descanso para nuestras almas. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humíllense delante de Dios y Dios a su tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de la exaltación? No lo sabemos. Posiblemente no es aquí en esta tierra. Quiero recordarles que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. ¿Saben cómo se llama la ruta de Jesús bajar del cielo a venir a la tierra? Ese no fue un paseo turístico, no fue un paquete para hacer un viaje turístico a un destino exótico. No, fue una ruta que se llama en Filipenses la ruta de la humillación. Es decir, Jesús estando en el trono de Dios, siendo santo e hijo de Dios, cuando Él decidió hacerse hombre y venir a nacer de la Virgen María, eso no era un plan exitoso, no era un plan de exaltación, era un plan humillante. Era uno de los aspectos de la gran y comienzo de la gran humillación de Jesús. ¿Por qué lo hizo Jesús siendo Dios? Estando en su trono, ¿por qué se humilló? ¿Le tocaba? ¿Lo obligaron? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuánto ganaba? ¿Fue una apuesta, un reto? No, simplemente fue una decisión y una disposición voluntaria donde Él se despojó a sí mismo voluntariamente y se humilló. Ahora recuerden que no solamente nació en un pesebre, en una condición pobre. ¿Cómo vivió? Como pobre. ¿Qué tuvo Jesús aquí en la tierra? ¿Cuáles fueron las propiedades de Jesús acá en la tierra? ¿Cuáles fueron los lujos que Él disfrutó? Jesús fue a banquetes porque lo invitaron a banquetes, pero la vida de Jesús no fue de banquetes. Jesús fue a palacios porque lo invitaron a palacios, pero no fue de palacio. No tuvo casa, no tuvo carro, no tuvo propiedades, no tuvo ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Recuerdan que le pusieron un vestido y una corona? Y cuando lo sepultaron en una tumba prestada. No tuvo plan funerario, no tuvo seguro de vida, no tuvo nada Jesús. Es decir, su nacimiento fue humillante y su vida también fue humillante. Lo trataron como un criminal, lo trataron como un delincuente, dijeron que hablaba por los demonios, que era el príncipe de los demonios, que tenía demonios, dijeron cualquier cantidad de cosas de Jesús. Jesús, ¿por qué no se defendió? Jesús pudo haber hecho un derecho de petición, una demanda en la fiscalía, pudo haber hecho una tendencia defendiendo sus derechos, diciendo no me calumnien, pero Jesús guardó silencio. Ejemplo de humildad, de mansedumbre. Y como si fuera poco, ¿recuerdan a qué muerte fue sentenciado Jesús? A la crucifixión. ¿Por qué fue Jesús llevado a esa pena de muerte capital? ¿A quiénes llevaban a esa pena de muerte? ¿A los inocentes? ¿A los criminales? ¿A los peores criminales romanos? En esa época que estaban bajo el imperio Palestina, los llevaban a la muerte de la cruz. Es decir, lo peor iba a cruz. Y a Jesús lo pusieron en la cruz, siendo inocente. Sin mancha, sin pecado, lo llevaron a la cruz. ¿No es eso humillante? ¿Por qué Jesús no evadió la cruz? Lo pudo haber evadido. De hecho, la gente le gritaba estando en la cruz: si eres hijo de Dios, bájate. Y de alguna manera esa injuria tenía sentido. Es decir, usted nos defraudó porque usted nos dijo que era Dios y ahora se deja matar y colgar de una cruz. Bájate y demuéstranos que eres hijo de Dios. ¿Pudo Jesús haberlo hecho? ¿Ustedes qué opinan? Claro que sí, Él tiene todo el poder. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él nos da un ejemplo de humildad. Y la humildad de Jesús consistió en agacharse, en guardar silencio, en no defenderse, en hacer la voluntad del Padre y en ir voluntaria y gozosamente a este propósito. Y luego de morir, ¿recuerdan qué sucedió? Lo sepultaron. El Hijo de Dios, el Dios de la vida, el autor de la vida, sepultado, muerto y sepultado. ¿Cómo les parece? Lo sepultaron como si fuera cualquier mortal y dijeron: ya nos quitamos este problema de encima.
Esa es la ruta de la humillación. La ruta de la humillación es cada vez más y más y más y más bajo. Jesús reclamó por eso. Jesús se traumatizó por eso. Jesús dijo, no es justo que me humillen tanto. No es justo que me traten mal, que me desprecien. En algún momento Jesús reclamó y dijo, Padre, ¿por qué permites que me humillen todos estos mortales? ¿Qué hizo Jesús? Enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué nosotros, amados hermanos, solamente vamos a hacer una fila y si nos toca esperar en la fila 5 minutos nos molestamos y protestamos? Porque no es justo que nos humillen a hacer una fila de 5 minutos. O si vamos a comprar algo y nos dan un producto que no es el que pedimos, no es justo esto, no hay derecho. Y Jesús, toda una vida de humillación, toda una vida de desprecio, toda una vida de desprestigio reputacional, y Jesús guardó silencio. Por eso la Escritura dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La ruta del deber del arrepentimiento, del deber de la sumisión, del deber de la humillación es me humillo, me humillo. Ahora la Biblia dice que es mucho mejor humillarnos antes de que seamos humillados. La Biblia nos da a entender que es mucho más interesante y valioso agachar la cabeza antes de que alguien nos la agache. Cuando Adán y Eva pecaron y el Señor va y les dice, ¿dónde están? ¿Qué debieran haber dicho ellos? Nos escondimos porque tuvimos miedo porque pecamos. Pero ellos dijeron, pues como que no pasó nada. Y cuando el Señor les dijo, ¿has comido del árbol que les dije que no comiese? ¿Qué dijo Adán? ¿Recuerdan? La mujer que me diste. Porque Adán no dijo, sí Señor, desobedecimos, nos humillamos, agachamos la cabeza, perdónanos. ¿Por qué no lo hicieron? Porque siempre nosotros evadimos y pensamos que somos más altos, más grandes y que ¿cómo así que yo voy a dar cuentas? ¿Se acuerdan cuando a Caín se le pide cuentas por su hermano? ¿Recuerdan qué respondió? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Tengo que yo responder por él? Pues pregúntele a él. Ahora, ¿por qué Dios no le podía preguntar a Abel? Porque Caín lo había matado. Dios no le podía decir, Abel, ¿dónde estás? Porque Caín lo había matado. Entonces, ¿a quién le pregunta? Al asesino. ¿Y qué dijo el asesino? Yo no soy guarda de nadie. Vaya, pregúntele a él o búsquelo si lo quieres saludar. Dios nos pide cuentas y cada vez que Él nos pide cuentas, nosotros debemos humillarnos. Y si no nos humillamos y levantamos la cabeza, ¿qué hace el Señor? ¿Recuerdan lo que dice Mateo 23? Porque el que se enaltece será humillado. ¿Se acuerdan el ejemplo del rey David? El rey David cometió uno y otro pecado, intentó evadir, esconder, y cuando le cuentan una historia, que es la historia de un ciudadano de su reino, y le dicen tenía solo una corderita, vino un visitante, él no tenía muchas corderitas, ¿cierto? Pero luego fue y le robó a otro que tenía una corderita para atender a su visitante. ¿Recuerdan qué respondió David? Ese que hizo eso es un criminal, es un delincuente, debe pagar 4 veces. No es justo, no hay derecho. ¿Y qué le dijo el profeta Natán? ¿Recuerdan? Ese eres tú, oh rey. ¿Por qué David, sabiendo que esa historia lo describía a él, porque él era responsable, por qué él pretende todavía decir, yo soy ignorante de eso y voy a impartir justicia, cuando él sabía que no podía impartir justicia porque estaba en pecado? Es decir, David no se humilló, sino que se exaltó, y al que se enaltece será humillado. Y Dios tuvo que humillar a David porque quedó registrado que ese era David. Según la parábola, ¿qué era David? Pues un asesino, un ladrón, un engañador, un hipócrita, un falso, que estaba impartiendo justicia habiendo cometido semejante crimen con un hombre que no merecía semejante pérdida. La ruta del deber es hacia abajo. Jesús lo hizo sin tener la obligación de hacerlo. Ahora, si Jesús se humilló siendo santo y siendo hijo de Dios, ¿será que nosotros tenemos alguna razón para deber humillarnos? ¿Será que a nosotros se nos demanda humillarnos siendo que nuestra condición es pecaminosa? ¿Pudiera el pecador
que ha ofendido a Dios decir, yo no le he ofendido? ¿Recuerdan el joven rico que se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿haciendo qué cosa podré heredar la vida eterna? ¿Y recuerdan qué le dijo Jesús? Guarda los mandamientos. ¿Y qué le dijo él? Todos los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Era este joven rico humilde o soberbio? ¿Ustedes qué opinan? ¿Era este joven rico un hombre sensato respecto a su condición? Más bien él se puso por encima, a la par de Jesús diciéndole, maestro bueno, y Jesús le dice, solo hay uno bueno. Y luego dice, todos los he guardado desde mi juventud. ¿Quién es el único que ha guardado perfectamente la ley de Dios? Jesucristo. Entonces este joven rico, ¿a la par de quién se puso? A la par de Jesús, maestro bueno, bueno tú, guarda los mandamientos, yo los he guardado todos. Es decir, casi un Dios. Cuando Jesús le dice, una cosa te falta, o un detalle te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Recuerdan cómo se fue este joven? Muy triste. Mire, aquí se cumple lo del texto anterior, que el texto anterior que nosotros miramos dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Se aplica para este joven rico cuando se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, ¿por qué se fue triste este joven rico? Porque se arrepintió, porque reconoció que su ídolo era la avaricia y las cosas materiales, que él era un acumulador y un consumista y un materialista. ¿Fue eso lo que lo afligió? Lo afligió que le faltaba una cosa y no estaba pudiendo honrar a Dios y se humilló y lloró y se afligió arrepintiéndose. ¿O por qué se puso triste? Porque no pudo seguir en su engaño y porque tenía muchas posesiones. Es decir, qué tristeza, prefiero seguir con mis riquezas, pero no voy a renunciar a ese ídolo porque amo las riquezas y me gustan más las riquezas. Saben, amados hermanos, la Biblia dice que cuando el hombre prefiere las tinieblas que la luz, aborrece la luz porque sus obras son malas. Y que cuando el hombre es amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y que el ser humano prefiere enaltecerse que humillarse. Incluso es común en nuestra sociedad que a uno le digan, primero muerto que descolorido. ¿Sí? Yo no me agacho por nada, yo no me doblego por nada, yo no me rindo por nada. Incluso hay canciones, hay películas, hay eslogan que dice, retroceder, nunca rendirse jamás. ¿Sí? O vencer o morir o hasta la muerte, pero yo no me rindo, yo no me doy por vencido. Pero la Biblia dice, hay que rendir, hay que decir necesito, hay que decir no puedo, hay que agachar la cabeza y decir, sálvame Señor, auxíliame, yo no puedo. ¿Por qué es tan difícil la ruta del deber? La humillación. La humillación es el compromiso del cristiano. Dice la Biblia, haz lo que te piden y hazlo más, ve una milla más, y no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Pero nosotros hacemos tocar trompeta cuando damos limosna. Y damos limosna una vez en la vida y hacemos tocar trompeta. Hacemos un favor una vez en la vida y sacamos pecho diciendo es que yo fui el que le ayudé. Es decir, no entendemos que la vida y el propósito de la formación del creyente es hacia abajo. Guarde silencio, guarde la modestia, humíllese y sométase para que Dios lo exalte. Ahora es interesante porque aquí habla en la ruta del deber, humillados delante del Señor. Una cosa es humillarnos, nos cuesta muchísimo. Pero ¿saben ante quién tenemos que humillarnos? Ante Dios. Muchas veces hay personas que se humillan ante otros. Hay gente que dice, yo ese trabajo no lo pierdo, así me toque humillarme, así me toque pedir perdón, así me toque agacharme, yo lo hago, pero ese trabajo no lo pierdo o a esa persona no la pierdo. A veces nos humillamos ante personas, ante propósitos. Hay personas que se sacrifican grandemente por una misión, una causa humana, un deporte, un logro, una carrera, una profesión, un resultado, un bien. Pero la pregunta es, ¿nos humillamos delante de Dios? Yo les pregunto, cuando la madre de Zebedeo fue comisionada por sus dos hijos, Jacobo y Juan, para ir a hablar con Jesús y pedir un lugar distintivo a la derecha y a la izquierda de Jesús, ¿estaban ellos guardando una actitud de humildad? Es humilde decirles, Señor Jesús, que uno de mis hijos
le dé el lugar de la derecha y al otro el de la izquierda, ¿eso es humilde o eso es soberbio? Es una actitud soberbia, porque queremos los puestos de honor. ¿Por qué no pidieron el puesto más sencillo? Porque ese puesto nadie lo quiere. Entonces nadie está pidiendo, nadie reserva el puesto de privilegio, porque el puesto de privilegio tiene muchas pretendientes, entonces es el que está más reservado. Pero el puesto sencillo nadie lo reserva. Entonces ahí está disponible para todos. Jesús dijo, si alguien se quiere ser grande, hágase el más pequeño. Si alguien quiere servir, hágase el más pequeño. Si alguien quiere tener gloria, hágase como un niño. Y Jesús mismo tomó ejemplo, dice la Biblia, que tomando una vasija y una toalla, lavó los pies de sus discípulos. Jesús se humilló hasta lo sumo, dándonos ejemplo. Jesús se humilló relacionándose con personas miserables de la sociedad, como publicanos, como prostitutas, como pobres, leprosos, paralíticos, personas despreciables en la sociedad, y Jesús se humilló a sanarlos, a escucharlos y a tener misericordia de ellos. La bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Humíllate ante Cristo. Si es difícil humillarnos, nos es mucho más difícil humillarnos ante Cristo, porque hay personas que se humillan ante un hombre, ante una mujer, ante un jefe, pero no se humillan ante Cristo. ¿Por qué no se humillan ante Cristo? Porque sienten que Cristo no les hace bien, sino que les hace mal. Porque sienten que humillarse ante Cristo es quedar como impotentes, como incapaces. Pero es que eso somos, incapaces. Si usted se humilla ante su jefe, ¿por qué no se humilla mejor ante el Señor? Si usted se humilla en alguna profesión que tiene que esperar que lo traten mal, que lo reten, que lo avergüencen, ¿por qué no se humilla ante el Señor, que es Dios y que es santo y que es nuestro Señor? Es muy interesante porque la Escritura nos dice, humillaos delante del Señor. Ahora, ¿por qué delante de Él? Porque la ofensa es contra Él, porque la soberbia nuestra es contra Él, y porque Él es el que, si no nos humillamos, nos puede humillar. Hay personas que dicen, yo no acepto que me humille el jefe, o me humille mi pareja, o me humillen mis hijos, pero aceptan que Dios los humille porque ellos son soberbios. Amados hermanos, la ruta del deber es humillarnos, pero nosotros siempre queremos la ruta de la exaltación. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué merecen ustedes hoy acá? ¿O qué merecen en su trabajo? ¿Merecen que los despidan o merecen que los asciendan? ¿Qué dijéramos? Yo creo que merezco que me asciendan, porque yo soy buen trabajador, porque tengo antigüedad, porque he dado resultados, porque he aportado. Incluso muchas veces reclamamos porque no nos honran o no ven lo bueno que hemos hecho, como si hubiéramos hecho mucho bueno, mucho bien. Generalmente lo que hacemos es mal, y las mejores obras que hacemos para Dios son mal vistas porque las hacemos con motivos errados. Si tú has hecho algo en la iglesia, si Dios te ha usado para hacer algo en la iglesia, pues es la gracia de Dios en ti, no es tu mérito. Y si has hecho algo, dale gracias a Dios. Pero siempre, aunque hayas hecho algo, somos siervos inútiles porque no hemos hecho sino aquello que se nos ha pedido, en el caso que lo hayamos hecho. Y si no lo hemos hecho, imagínense lo infieles, que ni siquiera hemos podido hacer lo poco que se nos mandó, mucho menos hacer más. Humillaos ante Cristo, y lo decía el texto anterior, Él se acercará a vosotros. Ahora, ¿por qué nos tenemos que humillar ante el Señor? Porque además de que Él es Dios, que le hemos ofendido, que es el que nos puede humillar, además de eso es porque Él es el único que nos puede tratar con gracia o con misericordia. Él da gracia a los humildes. Él da gracia y sustento a los humildes. Pero si no somos confiados en Dios y si no nos arrepentimos, no podemos tener la esperanza de Él, porque Él es el único que nos puede perdonar y nos puede guardar y nos puede preservar. Amados hermanos, Él da gracia. Como Él da gracia y trata con gracia, con bondad y con misericordia, ante Él nos humillamos. No te humilles ante otro soberbio, porque el soberbio te trata con crueldad, te maltrata. Humíllate ante Dios, porque Él trata con gracia, con bondad, con perdón, con misericordia, con benevolencia. Amados hermanos, ¿por qué persistimos en ser maltratados y tratados con crueldad simplemente por no humillarnos ante Dios?
Es tal nuestra rebeldía que preferimos humillarnos ante el mundo y no humillarnos ante Dios. Es tal nuestra soberbia que preferimos doblegarnos ante otros y no ante Cristo. ¿Quién nos puede tratar con gracia? ¿Alguien más distinto a Cristo? ¿Quién puede tratarnos con benevolencia? ¿Alguien más distinto a Jesucristo? Por eso el texto dice, si te vas a humillar, humíllate ante Cristo. Humíllate delante del Señor, porque Él tiene el mejor plan para tu vida. Porque Él tiene el plan perfecto, Él tiene la ruta, el sendero, el plan adecuado que es exaltarte, engrandecerte, levantarte y darte vida eterna. Es muy importante lo que la Escritura nos está planteando, porque nos plantea un camino adecuado ante un ser adecuado, justo y compasivo. Salmo 51:4. Y viene a mi mente que cuando al rey David obró mal y Dios le dice, ¿qué quieres? ¿Que el hombre te trate con justicia o que yo te discipline con justicia, con gracia? ¿Recuerdan qué pidió David? David dijo, caiga yo en manos de Dios y no en manos del hombre, porque Dios es compasivo y misericordioso, pero el hombre es cruel y tirano. Caiga yo en las manos del Dios vivo, porque Él es justo, porque Él paga bien, aunque es justo, es compasivo y misericordioso, pero nunca en las manos severas del hombre, crueles e injustas del hombre. ¿Por qué no humillarnos mejor delante de Dios, que nos trata con bondad? Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti solo he pecado. Entonces, ¿ante quién nos humillamos? Ante quien hemos ofendido. ¿Ante quién nos humillamos? Ante aquel que nos trata con gracia. ¿Ante quién nos humillamos? Ante aquel que nos puede restaurar y que nos puede exaltar. En Lucas capítulo 15, versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré y le diré a mi padre, he pecado contra ti. Noten que este joven que ha vivido perdidamente no dice, le voy a mandar una razón a mi papá, o le voy a dar la idea de que venga y me recoja, o voy a decirle a otro que lo he ofendido. No, ofendí a Dios, voy a Dios, ofendí al Padre, voy al Padre, ofendí al Redentor, voy al Redentor, y le confieso mi pecado y le digo, he pecado contra ti, ten misericordia de mí. Amados hermanos, Santiago capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, pues Él da mayor gracia, por eso dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Él da gracia. ¿Cuál es la razón o el mérito de que nos acerquemos a Dios y no a otro? ¿Por qué debemos humillarnos a Dios? Porque Él da gracia, porque Él trata con bondad, con cuidado, con misericordia, y porque Él es el único que puede ser propicio a nuestras necesidades, fiel en levantarnos y en restaurar. Pero noten cómo continúa el texto. El texto dice, humillaos delante del Señor. ¿Y recuerdan cuál es la parte final? Y Él os exaltará. Y esa parte final es la que nos gusta, es la que subrayamos, es la que decimos amén. Él nos exaltará. Claro que Dios exalta, pero la ruta para la exaltación, previo a ella, es la humillación. Nosotros nos humillamos y Dios nos exalta. Nosotros nos doblegamos y Dios nos levanta. Nosotros nos rendimos y Dios nos engrandece. Y ese es el propósito y ese es el mensaje completo. Jesús, siendo hijo de Dios, se humilló hasta lo sumo. Recuerden que nació, vivió, murió y fue sepultado. ¿Qué más humillación? Ser tratado como pecador, vivir como pecadores, ser sepultado, el Dios de la vida. Pero Él aceptó esto y todo lo asumió con grandeza, con humildad y con sencillez. Pero una vez muerto y sepultado, recuerda que dice la Escritura, y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo exaltó el Padre al Hijo obediente? Recuerden que la ruta de Jesús fue humillación voluntaria y la acción del Padre en recompensa y en premio y en honor a su Hijo obediente fue la ruta de la exaltación. ¿Cómo lo exaltó? Resurrección, ascensión, sentado a la diestra del Padre y luego vendrá glorioso como Rey de Reyes y Señor de Señores a juzgar a los vivos y a los muertos. No hay mayor honra y mayor gloria para el Hijo de Dios que haber sido un hijo obediente.
y que haber actuado con mansedumbre y con sencillez. Por eso la Escritura nos dice, humíllate. No es fácil, es difícil, porque somos soberbios. Pero si nos humillamos y rogamos a Dios su gracia, y Dios por su infinita bondad nos ayuda a agachar la cabeza, a ser perseverantes, a ser obedientes, a exponernos a las consecuencias de nuestros pecados, a vivir la vergüenza y la humillación del desprecio del mundo, Dios nos exaltará. Y uno dice amén, porque cuando este texto se presenta y uno lo lee, uno piensa, bueno, yo quiero que Dios me exalte. Me ha tocado sufrir mucho en esta tierra, yo quiero que me exalte. ¿Qué piensa uno por exaltación? Pues que si tengo 20 me van a llegar 200, entonces fui exaltado porque se llenó la iglesia. Eso es exaltación para nosotros. O pensamos que si fuimos humillados porque alguien nos despreció, entonces ser exaltados es como tener casa y carro y viajar y tener dinero. Entonces uno dice, miren cómo estoy viviendo, Dios me ha bendecido, me exaltó. ¿Es esa la exaltación que presenta el texto? ¿Ustedes qué opinan? La exaltación de Jesús por haber sido un hijo obediente, la exaltación que el Padre le dio fue riquezas, tierra, fama, poder y dominio en esta tierra. ¿O cómo exaltó el Padre al Hijo obediente? ¿Qué le dio como exaltación? ¿Recuerdan? Resurrección, ascensión, sentado al lugar en la gloria del Padre y juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué les hace pensar a ustedes que la exaltación de ustedes es dinero, propiedades, fama y poder en esta tierra? ¿Será que así es? Porque muchos dicen, mire, yo viví una situación humillante, pero ahora Dios me engrandeció y ya tengo todo lo que yo anhelé. Esa no es la exaltación que está diciendo acá. La exaltación que está diciendo acá es, si tú vives para Dios y si tú sufres por causa del reino y si tú eres despreciado por causa del reino, eres mártir, sufres desprecio, sufres aflicciones e incluso puedes morir a causa del sufrimiento por seguir el evangelio y predicar, tú serás exaltado. ¿Y en qué consiste la exaltación del cristiano? Vamos a ser resucitados. Igual que Jesús vamos a ser resucitados. ¿Qué más vamos a hacer? Glorificados. ¿A dónde vamos a ir a ser llevados? A la gloria eterna, al cielo, es decir, ascendemos. ¿Y cómo vamos a hacer con Cristo en el juicio? Vamos a ser parte del séquito que va a juzgar a las naciones. ¿Recuerdan que lo dice Apocalipsis? Entonces, ¿cuál es la exaltación del cristiano? ¿Es aquí o en la eternidad? Es en la eternidad, pero a nosotros nos gustaría que fuera acá. Ahora, ¿por qué queremos ser exaltados acá? Porque seguimos siendo soberbios, ¿cierto? Porque uno dice, es que yo le quiero demostrar a todos los que me humillaron que yo salí adelante. Es que yo le quiero demostrar a todos los que no creyeron en mí que yo lo logré. Es que yo quiero demostrarle a todos los que me menospreciaron que yo tuve el criterio, el valor, el éxito y que tuve resultados. ¿Y eso es exaltación o un poco más de soberbia? Si yo le quiero demostrar a ustedes que yo salí adelante y ustedes me han dicho que no lo lograba y yo les quiero demostrar, ¿eso es humildad o es soberbia? Eso es soberbia. La exaltación que dice acá es que si somos humillados mientras vivimos aquí y si morimos en esa humillación, en esa sencillez y en esa honra de rendirnos al Señor y postrarnos ante Él, Él nos exaltará después de la muerte. Es decir, nos resucitará con Cristo, nos llevará a vivir en la gloria, nos permitirá sentarnos en un trono a juzgar a las naciones y nos dará la plenitud y la gloria eterna por siempre con Jesucristo. Esa sí es la exaltación. Porque tener riquezas en esta tierra o construir un nombre, una reputación, eso no es meritorio aquí. Eso más bien hace parte de la humillación de este mundo, de los premios y las ilusiones falaces de este mundo. Pero ser humillados aquí y exaltados allá, eso sí tiene mérito. ¿Recuerdan cuando el joven rico, o el rico mejor, murió y Lázaro también en la parábola? ¿Recuerdan que el rico le pedía a Abraham que mandara a Lázaro a predicarle a sus hermanos para que no fueran a ese lugar de tormento? ¿Y recuerdan qué le respondió a Abraham en esa parábola? Tú aquí tienes aflicciones y el otro disfrutes, pero tú en la tierra tuviste disfrutes y aquí aflicciones. Es decir, el que vive placenteramente aquí, vivirá lejos de Dios en la eternidad. Y el que aquí sufre persecución y padece por causa del Evangelio, está asegurando por gracia una vida plena y un gozo en el Señor. ¿No es a eso lo que se refiere Santiago cuando dice, Él da mayor gracia?
¿Para qué nos da mayor gracia el Señor? ¿Para hacer riquezas? ¿Para tener propiedades? ¿Para tener fama? ¿Para no dejarnos que nadie nos pisotee? ¿O para qué nos da mayor gracia? Para humillarnos más. Es decir, como yo no me puedo humillar, Él me da gracia. Y si yo necesito más ser humillado, me da más gracia. Y si yo necesito ser más humillado, me baja más y me da más gracia. Y al darme más gracia, permite que yo pueda padecer por causa de Él, pueda renunciar a mi propia comodidad y mi propio bienestar, y abrace y ame el servicio al Señor con solicitud. Lucas capítulo 15, versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Recuerdan para quién fue eso? Para el hijo pródigo. Ahora cualquiera pudiera decir, ese hijo pródigo fue un sinvergüenza, vivió perdidamente y vino como si nada a que el padre lo recibiera. Pero recuerden que la parábola dice: y él volviendo en sí, dijo: iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre, no merezco ser tenido como uno de tus hijos, recíbeme como a un jornalero, como a un siervo, no con la dignidad, no con el estatus de hijo, sino con el estatus de un esclavo. Eso fue lo que él dijo. Él vino arrepentido, él vino humillado y dijo: Señor, aunque sea como un esclavo, yo quiero estar. Y el padre, cuando lo vio llegar, ¿qué dijo? Llegó un esclavo para la finca, él dijo: este es mi hijo, que estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado, y ordenó que se le trajera, noten bien, un vestido, el mejor vestido, un anillo y calzado para sus pies. Amados hermanos, si el pecado nos humilla, ¿qué hace el Señor Jesucristo con su gracia? Nos exalta. ¿Saben la mejor forma como somos humillados? Y lo dice el salmista: bueno me ha sido ser humillado. La mejor forma como Dios nos humilla es haciendo que nuestros pecados salgan a la luz, haciendo que nuestros pecados nos causen incomodidad y vergüenza, y esa vergüenza hace que nos humillemos. ¿Ustedes creen que David se hubiera humillado si Natán no lo hubiera expuesto? ¿Ustedes creen que si Natán no le dice: ese eres tú, David hubiera ido a la casa esa noche y hubiera dicho: bueno, esa parábola que me contaron se parece que me describe a mí, ¿no será que soy yo? ¿Ustedes creen que hubiera podido lograr tener conciencia de que esa descripción de ese ejemplo y de ese hombre malvado lo describía a él y se hubiera arrepentido? Ahora, si hubiera llegado a la conclusión: oye, esa parábola se parece a una historia personal mía, ¿ustedes creen que David se hubiera arrepentido? ¿Cómo David se arrepintió? Porque quedó en vergüenza, porque fue expuesto, porque el Señor discurrió el velo y le dijo: ese eres tú, oh rey, y tienes que pagar 4 veces el delito, el crimen que tú cometiste con sevicia, con determinación. En Romanos capítulo 8, versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tengo presente, o tengan presente, amados hermanos, que los sufrimientos que aquí padecemos no tienen punto de comparación con la gloria eterna. ¿Cuál es el peor sufrimiento que usted ha tenido acá? ¿Cuál es la peor humillación que ha tenido? ¿Que le dijeron evangélico, aleluya? ¿Esa fue la gran ofensa? ¿O que le dijeron que usted era un evangélico de pacotilla? Esa fue la gran ofensa, que usted dice: es que sufro mucho. Me dijeron que era loco, me dijeron que era un desquiciado, que era un desperdicio, que era un mentiroso. La Biblia dice que lo que suframos acá no tiene punto de comparación con la gloria venidera. Pero si tú quieres aquí gloria, busca gloria, pero vas a ser humillado. Y si tú buscas humillación, vas a ser exaltado. Ahora, ¿cómo buscamos humillación? Acercándonos a Dios, diciéndole: Señor, ten piedad de mí, te necesito. Que tu gracia me cobije, me perdone y tenga misericordia de mi vida. Señor, auxíliame porque no puedo, te necesito. Ayúdame, ayúdame incredulidad. Dios mío y Señor mío. El soberbio dice: yo no necesito de nadie porque yo todo lo puedo. Yo soy bueno y gracias a mí lo he logrado. Pero el humilde dice: Señor, si tú me ayudas, o si tú no vienes conmigo, si tú no me sustentas, yo no puedo hacer nada. Ten misericordia de mí. La exaltación
es la ruta de la gloria, es el camino empinado hacia la patria celestial que sucede una vez somos muertos y aseguramos o cruzamos el umbral de esta temporalidad. Amados hermanos, vale la pena humillarnos delante del Señor, vale la pena pedir gracia, vale la pena enfrentar la vergüenza de nuestros pecados y decirle: Señor, ten piedad de mí, conforme a la multitud de tus bondades, borra mis rebeliones. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. No se cansen de pedir misericordia, no se cansen de pedir ayuda, no se cansen de pedir perdón y decirle: Señor, ayúdame, auxíliame, porque esa es la ruta de la humillación, esa es la ruta del deber, y la ruta del deber nos agacha, nos humilla, pero nos prepara el camino para la exaltación, que es en Cristo Jesús, gloria incomparable, porque la gloria esperada no tiene punto de comparación con los sufrimientos de este mundo. Muchas veces hemos dicho: no puedo más, no soporto, es tan pesada la carga, es tan extenuante, es tan decepcionante, no tiene sentido. ¿Recuerdan a un profeta que llegó a esa conclusión un día? Jeremías. Jeremías dijo: no puedo más, no quiero más, no sigo más, hasta aquí, no va más. Incluso dijo: no predicaré más en su nombre, me olvido, no más. Estaba muy resuelto. ¿Por qué? Porque había sufrimiento, había persecución, estaban hostiles los enemigos, lo habían puesto en el cepo, lo habían metido en un pozo para morirse, lo tenían a ración de hambre, y Jeremías dijo: si este es el ministerio, si esto es el resultado, no más. ¿Y recuerdan qué le dijo el Señor o cómo obró en él? Dice: no obstante, había en mi interior un fuego interno. Gracias a Dios por ese fuego, que muchas veces cuando decimos no más, el Señor nos dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Que muchas veces cuando decimos soy el único y me toca a mí, nadie ayuda, el Señor nos dice: no, señores, hay 7,000 que todavía están en la misma brecha, en el mismo camino, no eres el único, levántate y come. Deja de mirarte a ti mismo, deja de buscar y proponer tu propio bienestar, levántate, sé valiente, mira al Señor, contempla su gracia y aprende de él. Dice la Biblia: cuando te sientas cargado o afligido, o cuando sientas que no puedas más, mira a Cristo. ¿Qué hizo Jesús cuando fue abofeteado, cuando fue perseguido, cuando fue maltratado? ¿Qué hizo? ¿Cómo respondió a sus adversarios? ¿Cómo enfrentó el dolor y el sufrimiento y la crueldad de condenarlo siendo inocente? ¿Cómo respondió? Oración, gratitud y paciencia, mansedumbre y humildad. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? Humillaos, porque si no os humilláis, Dios os humillará. ¿Qué preferimos? ¿La humillación de Dios o la exaltación? ¿Qué quieren ustedes? Si queremos la exaltación de ir a morar con Él, debemos vivir en esta tierra con la humillación, porque somos temporales, porque el mundo nos aborrece y nos desprecia, y porque el pecado nos acecha. Y todas esas realidades de dolor y de condición y de acción hacen que suframos acá, pero es mucho mejor padecer aquí por causa del Evangelio, e incluso padecer aquí por causa de nuestros pecados, que ser condenados por la eternidad. Si sufrimos aquí, reinaremos con Él. Esa es la ruta del deber: arrepentimiento, humillación, sometimiento y acercamiento al Señor. Que el Señor nos ayude. Oremos. Señor, gracias por esta mañana que nos regalas, por tu palabra, por dejarnos meditar en estas lecciones valiosas y útiles para nuestra vida, por mostrarnos cuán altivos y soberbios somos, y por mostrarnos que tú estás interesado, comprometido y dispuesto a humillarnos para luego exaltarnos. Ayúdanos para ser humillados, Señor, ayúdanos para aceptar la disciplina, para doblegarnos ante las circunstancias, para guardar silencio ante los necios, para reconocer que hay consecuencias, para reconocer que no somos nada y no exigir más, porque suficiente tenemos con la vida y suficiente con la gracia y suficiente con tu perdón como para pretender algo más después de eso. Ayúdanos, Señor, a ser compasivos, a tratar con humildad y sencillez, a tener gracia con aquellos que tú tienes gracia y a ser compasivos con aquellos con los que tú eres compasivo. Perdónanos, humíllanos, doblega nuestra cabeza ante ti, nuestro corazón ante ti, porque es mucho mejor ser humillados aquí y exaltados en la eternidad y no
pretender exaltarnos y enaltecernos aquí y pasar una eternidad humillada. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos y te lo suplicamos. En Cristo Jesús, nuestro modelo perfecto de humildad y mansedumbre, oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.